vamos a continuar entonces con ejercicios sobre planilla de cálculo. Les voy a comentar alguna cosita, a ver, respecto de V, antes de empezar. Las planillitas que vamos a utilizar hoy están en esta carpeta, planilla Tercer Lab. Sí, en realidad la planilla es la misma sobre la que venimos trabajando, pero bueno, están también las diapositivas de hoy adentro de esta carpetita, ¿sí? Así que ya las pueden bajar, la pueden ver desde ahí. Y comentarles también que agregamos esta página de preguntas frecuentes sobre planillas, ¿sí? A medida que vayan apareciendo consultas comunes, voy a ir agregando acá, ¿sí? En esta sección, esas dudas que suelen aparecer de manera repetida, de manera que ustedes, si tienen alguna duda, primero vengan y chequen si no está resuelto acá, y vamos a ir extendiendo y ampliando a medida que avancemos. ¿Sí? Ya hay algunas que he recibido, consultas sobre las que he recibido varios mensajes, varios mails, así que ya los fui poniendo acá. Bueno, eso para que tengan en cuenta. Respecto de la clase de hoy, tenemos entonces la función, vamos a ver la función sí, esto de acá abajo no va. La función sí, vamos a ver algo sobre referencias, la función contar, punto sí, función buscar b y gráficos, si llegamos. Si no, seguimos laboratorio que viene. Bueno, habíamos dejado la clase pasada, habíamos finalizado la clase implementando la función sí, muy rapidito, así que vamos a repasar. Vamos a repasar la implementación de esta función. En la pestaña de Profe, ¿puedo hacer ejercicios, una consulta antes de que comience? decime. En cuanto a la función de subtotales, pero en lo que es Drive, Sí, yo sí, lo uso antes como que... función, pero lo hace más Sí, como una suma. sí, sí, podés usar cualquier tipo de operaciones, puede ser suma, promedio y todas las funciones que hay en subtotales, pero la podés aplicar como función, no como subtotales entre líneas, como tiene Excel. Drive no tiene esa opción, sino que tenés que hacer una tablita usando la función. Las dudas sobre Drive y las funciones de Drive las tienen que consultar con el profe Sigaram, ¿sí? Que es quien lleva los grupos con esa herramienta. ¿Mm? Está bien, Bien, muchas gracias. no hay por qué. Bien, acá como tienen la pestaña de ejercicios, están los enunciados que habíamos visto la clase pasada, están ahí en gris, y los que vamos a ver ahora en negritas. La primera tiene que ver con la función sí, les decía que tenemos que repasar. Eh, la vamos a implementar entonces en la planilla base. Básicamente nos pide entonces agregar una columna y llamarle leyenda a la columna, donde si el rubro es textil, tenemos que colocar la frase es textil, ¿sí? Vamos a agregar una columnita acá, y si el rubro de cada envío es textil, en esa columnita que agreguemos tiene que aparecer la frase es textil, y si no, que no sea textil, ¿sí? No, la frase no es textil. ¿Sí? Y eso lo vamos a hacer para cada envío, ¿sí? Es decir, para cada fila. ¿Mm? Entonces esa lógica nosotros la podemos empezar a implementar para la primer fila, ¿no? El primer envío que nosotros tengamos en la tabla, que en este caso es C4. Eh, la lógica es la que estuvimos viendo, ¿sí? Acá dice C2, pero en realidad es C4. Voy a corregir ya que estamos acá, voy a poner C4, y es H4 y H4. Entonces, se va a fijar si en C4 tiene la palabrita textil. Y si es así, en la celda H4 coloca la frase es textil. Y si no, coloca la frase no es textil, perdón. Esa es la
Esa es la lógica, ¿no? Así que bueno, empezamos poniendo entonces el título de la columna que tenemos que agregar, y en ese primer envío entonces vamos a usar la función sí. Nota al margen, yo voy a ir avanzando porque son muchos puntos, no, las dudas sobre lo que yo vaya explicando pueden abrir el micrófono e ir consultándome. Chat no lo voy a abrir porque eso me retrasa en la clase y nos vamos a quedar muy atrasados. Pero sí pueden ir interrumpiéndome con audio sobre lo que yo vaya explicando, ¿sí? Bien, entonces, implementar la función sí. Voy a abrir el cuadrito de argumentos de la función. Tenemos tres argumentos. El primer argumento es la prueba lógica. Esencialmente es la condición de nuestro sí. Es la condición que vamos a evaluar. Si esa condición que vamos a poner acá es verdadera, entonces en este segundo argumento vamos a colocar lo que queremos que aparezca en la celda H4 si la condición es verdadera. Y si es falsa, en este tercer argumento vamos a colocar lo que queremos que aparezca, ¿sí? Entonces, nosotros estamos parados en H4, ¿no? Ahí estamos insertando la función porque ahí queremos el resultado de la función. Entonces, lo que queremos evaluar para ese envío, para esa fila, es si el rubro, es decir, C4, es textil, ¿sí? Entonces, podemos o bien ir a buscar la celda de C4 acá con la flechita sobre prueba lógica, hacemos clic, nos vamos a C4, hacemos clic, ¿sí? Ahí ya nos colocó acá en argumento C4. Vuelvo a desplegar, ¿sí? Y nuestra condición va a ser S4 igual a textil, entre comillas textil porque es un texto, ¿sí? Esa es nuestra condición. Entonces, si es verdadero, quiero que coloque el texto es textil. Y si es falso, el tercer argumento, quiero que coloque el texto no es textil. Ahí yo ya tengo conformada mi función sí con los tres argumentos que me pide. Le doy a aceptar. Me aparece la solución para ese no es textil, porque acá ve que C4 es falso que sea textil, entonces pone el argumento por el falso, que es no es textil, como frase. ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar algo? Sí, yo. ¿Eso se puede hacer con la función de validar datos también o solo con la función esa? Validar datos te va a permitir validar que estos datos que vos tenés en rubro cumplan una determinada condición. O sea, que sean, en este caso nosotros habíamos hecho un ejercicio para validar que esta columna tenga como posibles valores alimenticia, electrodomésticos o textil. Eso es una cosa. Otra cosa es que vos agregues una columna donde para cada envío, ¿sí?, te agregue una frase definiendo si es textil o no. Por ejemplo, quizá esta columna sirva si uno quiere obtener una información sobre monto totales enviados para envíos de textil y para envíos de no textil. ¿Sí? En ese caso, uno podría hacer esto, de agregar una columna con esas dos categorías y después hacer un gráfico usando esta columna. Porque en esta columna no tenemos dos rubros, tenemos tres. Y hay dos rubros que conforman el no textil. Entonces, para ese tipo de casos, nos viene bien esta función. Y para muchos otros, siempre que tengamos una condición o una selectiva que evaluar, podemos usar esa función sí. Bien. Esta función nosotros la queremos implementar para cada uno de los envíos. Entonces, lo que tenemos que hacer para no escribir la función en cada una de las celditas de toda la tabla, porque eso es infactible, podemos tener tablas de miles de filas, no nos vamos a poner a escribir en cada fila la función. Entonces lo que hacemos es copiar la función para el resto de la tabla. ¿Cómo copiamos el contenido de una celda desplazando hacia abajo?
Primero haciendo clic sobre el vértice inferior derecho de la celda, ¿sí? Hasta que aparece esa cruz negra, ¿no? Cuando aparece esa crucecita negra, ahí hacemos clic, y manteniendo el clic podemos desplazarnos hacia abajo y vamos a copiar el contenido de la celda. En este caso, el contenido de esa primera celda es la fórmula del sí y los argumentos que acabamos de completar, ¿no? Entonces va a copiar hacia abajo. Eso es una manera de copiar el contenido de la celda. Otra forma, especialmente para este caso, donde estamos completando una columna de una tabla que tiene muchas filas, es directamente ubicarnos en ese vértice inferior derecho de la celda y hacer, hasta que sale la crucecita negra, y hacerle doble clic. Cuando le hacemos doble clic, esa fórmula que está en la primera celda se copia a todas las celdas de la tabla. Eso lo hace automáticamente porque la columna inmediata, que está inmediatamente a la izquierda ve que hay datos. Si yo quiero copiar un contenido de una celda así con doble clic sobre el vértice y a su izquierda hay una columna vacía, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Lo hace cuando a la columna de la izquierda tiene datos. Y lo hace hasta que encuentra un último dato. Cuando ya en la fila de la izquierda aparece una celda vacía, deja de copiar la fórmula hacia abajo, ¿no? Bien, ese es un atajo que es, obviamente nos sirve para completar columnas, ¿sí? Aplicamos la función en la primer fila y luego copiamos su contenido al resto de la tabla. ¿Mm? Ahora vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver respecto de las referencias y después vamos a volver acá a la función sí para ver a qué hacemos mención. Referencias nosotros habíamos mencionado que, bueno, al colocar una fórmula en una celda, podemos usar referencias, que esencialmente es el nombre de una celda, es decir, el nombre de la columna y de la fila, en cuya intersección aparece una celda. Una letra para las columnas y un número para las filas. Esa es una referencia. Ahora, las referencias pueden ser relativas o absolutas. Las que hemos visto hasta acá son las relativas, ¿sí? Es decir, letra, número, sin ningún otro símbolo. Eso es una referencia relativa. Al mover, como dice acá, al mover o copiar esa celda que tiene una referencia relativa, se modifica, se cambia la referencia y se va desplazando, ¿sí? En general nosotros copiamos hacia abajo, desplazamos hacia abajo una función, una celda, y la referencia de la celda se va desplazando. Lo veamos acá. Vamos a ver esto que yo tengo acá. Fíjense, supongamos que yo tengo esta lista de datos, ¿no? 10, 40, 30, 60. Tengo esa lista ahí de números. Y yo en esta celda, en la celda H6, coloco una referencia a la celda E1, ¿sí? Entonces tengo que poner igual, puedo escribir E1 o puedo ir y hacer clic en E1, ¿sí? Entonces aparece acá igual E1. También en la barra de fórmulas igual E1. Le doy Enter y esa celda H6 quedó con el contenido igual E1. Ese es el contenido de la celda, es una referencia al contenido de la celda E1, y lo que visualizo es el contenido de la celda E1, 10. Este 10 que está acá, aparece acá. Bien, eso ya lo habíamos visto. Ahora, ¿qué pasa? Esto es una referencia relativa. ¿Qué va a suceder cuando yo copie hacia abajo, como hicimos recién? Copio hacia abajo el contenido de esa celda, lo voy a hacer para una única fila, la fila inmediatamente que se encuentra debajo del 10. Desplazo, ¿cuál es el contenido que aparece ahora? 40, y si me fijo en la barra de fórmulas, aparece igual a E2. ¿Sí? Si hago clic, me va a marcar acá que está referenciando a E2. ¿Sí? Si yo vuelvo a hacer eso, para abajo una vez más, dos veces más, aparece 30, 60, porque va referenciando, ¿sí?, las celdas
E3, E4, es decir, a medida que yo me desplazo hacia abajo, lo voy a hacer de nuevo, voy copiando y voy desplazando, esa referencia que tiene la celda también, ¿sí? E2, E3, E4, se va desplazando la referencia, ¿sí? Entonces, si yo hago así, y copio y desplazo hacia más abajo, aparecen estos primeros valores de 10, 40, 30, 60. Después, debajo de esta lista no hay nada, 0, 0, están vacías. Entonces, por eso aparecen estos ceros acá. Si yo me fijo en cualquiera de esos ceros, voy a la barra de fórmula y veo que dice igual a E9. ¿Sí? Es decir, está referenciando acá, E9, vacío. Por eso sale 0. ¿Mm? Bien, referencia absoluta, igual, E1. Pero ahora, para fijar esa celda y que no se desplace, esa es la idea de la referencia absoluta, le agrego los símbolos peso adelante de la letra y del número. Un atajo para hacer eso es apretar la tecla F4. ¿Sí? Aprieto F4 y ven que aparece el simbolito peso adelante de la E, el simbolito peso adelante del 1. ¿Sí? Acá se ve. Le doy Enter. Perfecto. Visualizo E1, que es la referencia, nada más que ahora es una referencia fija. Entonces, cuando yo copio esa referencia hacia abajo, no se mueve. Sigue siendo E1, 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 siempre 1. ¿Mm? Esas son las dos diferencias entre las referencias relativas y absolutas. Recuerden que para fijar necesitan entonces los simbolitos peso. Denme un minutito. Ahí regreso. Ahí estamos de vuelta. Bien, continuamos. ¿Alguna duda respecto de las referencias? Vamos a volver a la tablita esta, donde habíamos aplicado la función sí, ¿sí? Fíjense que cuando copiamos, nosotros hicimos el doble clic para que copiara la función sí desde la primera fila al resto de la tabla. Fíjense, ¿qué decía la primera fila? Sí C4. Cuando se copió la fila de abajo, ¿qué pasó? Ahora dice sí C5 es textil. ¿Sí? Evalúa la fila de abajo. ¿Mm? Después la tercera, sí C6. Y así. Y esto sucedió porque la copia de la función al resto de las celdas hacia abajo tenía un argumento con una referencia que es relativa, es decir, no está fija. ¿Mm? Y eso está bien en este caso, porque nosotros queremos que para cada fila evalúe el rubro de esa fila. ¿Sí? Bien, preguntas hasta ahí. Abra el micrófono, por favor, el que quiera preguntar algo. Bien, siguiendo con este punto de las referencias, tenemos la posibilidad de... Profe, Sí, ahí escucho. ¿Sí? quería preguntarle es sobre, ¿puedo hacer eso mismo de una hoja a otra? Tipo, un dato de la hoja 2 a Sí, la hoja 1. sí, perfecto. Justo eso íbamos a hacer ahora, sí. Que es lo que mostré acá, ¿sí? Usando las referencias podemos tomar datos de distintas hojas e incluso desde distintos archivos, ¿sí? Entonces lo vamos a ilustrar acá. Supongamos que yo tengo una hojita con, supongamos, ventas de enero, de cualquier cosa, ¿sí? Un número, ventas del mes de enero, en la hoja 1. Después tengo en la hoja 2 las ventas del mes de febrero. En la hoja 3, las ventas del mes de marzo. Siempre el monto está en la celda A2
de cada una de esas hojas. ¿Sí? A2, A2. ¿Está? Bien. En la hoja de resultados, esta que tengo yo acá, vamos, esto lo voy a borrar. En esta celda A2 de la hojita resultados que tengo acá, quiero que me aparezca la suma de las ventas de los meses de enero, febrero y marzo. Y cada una de esas ventas mensuales están separadas en distintas hojas. Entonces ¿qué puedo hacer? Lo puedo hacer manualmente. ¿Sí? Pongo igual y me voy a la hoja 1 y hago clic en A2, que tiene la venta de enero. Entonces, ¿qué veo en la barra de fórmulas? Que aparece el igual que puse yo, y después hoja 1, signo de admiración, A2. Ese signo de admiración indica que lo que está justo antes es el nombre de una hoja del archivo. En este caso, hoja 1. ¿Sí? Dentro de la hoja 1 va a buscar lo que sigue, A2. Esa es la referencia. ¿Sí? Ahora, no es solo una letra y un número, sino que antes tiene el nombre de la hoja. ¿Sí? Bien. ¿Ahí qué voy a hacer? Me voy acá a la barra de fórmulas y pongo más, porque quiero sumar ahora las ventas de febrero, que están en la hoja 2. Entonces pongo más y me voy a la hoja 2. Ahora en la barra de fórmulas veo que apareció hoja 2, ¿sí? El signo de admiración. Vengo a A2, hago clic y ahí aparece hoja 2, A2. ¿Sí? Vuelvo a poner el signo más para finalmente ir a la hoja 3 y hacer clic en A2 de la hoja 3, que son las ventas de marzo. ¿Sí? Entonces ahora me quedo, le doy Enter, porque ya no quiero sumar más cosas, ¿sí? Y en la hojita de resultados, donde yo inserté esa fórmula, aparece el resultado, la suma. Y en la barra de fórmulas veo que sumé la celda A2 de la hoja 1, más la celda A2 de la hoja 2, más la celda A2 de la hoja 3. ¿Sí? Entonces, ese tipo de fórmulas las puedo hacer con cualquier tipo de operación y tomando valores de celdas de cualquier hoja en el libro. ¿Sí? Siempre, Profe, ¿te transfiere el valor alfabético? Si por ejemplo pones sola, ¿te lo lleva a la otra hoja también? si pones... Un valor hola, por ejemplo, ¿te lo lleva a la otra Sí, hoja? sí, 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 lo que no va a poder hacer es sumarlo, pero es una referencia, o sea, si yo pongo, a ver, o sea, acá en la hoja 3, pongo acá en B1, ponemos hola, en B1. Yo acá en cualquier celda puedo poner igual, me voy a la hoja 3, hago clic ahí donde dice hola y le doy enter. Y trae el contenido. ¿Mm? No sé si era esa la consulta. Sí, sí, pues estaba intentando y no me salía. No lo llamaba. Después Profe, tienen que tener cuidado con esto, por ejemplo, si yo pongo igual hoja 1, celda A2, y si ahí yo no pongo el simbolito más aquí en la barra de fórmulas, todavía la máquina interpreta que yo sigo buscando un valor para seleccionar. Entonces, si estando estas líneas que se mueven acá, como que estoy seleccionando A2, si yo no pongo el signo más acá en la barra de fórmulas, y me voy a querer sumar lo que está en la hoja 2, se fue la hoja 1. En la barra de fórmulas, fíjense que se fue la hoja 1. Y si me voy a la hoja 3, se fue la hoja 2. ¿Sí? O sea, estaba pensando que yo todavía no seleccioné, que efectivamente yo todavía no seleccioné. Entonces, necesito ir colocando acá los operadores para que me cierre y me tome A2 de la hoja 1 y pueda pasar a elegir otra cosa. ¿Mm? Podría hacerle Enter también. Lo que pasa es que con el Enter me va a tirar ya el resultado en la hoja de resultados que estoy haciendo. Y yo todavía no sumé nada. Tengo la referencia a la hoja 1 A2, celda A2. ¿Sí? Si yo lo hago Enter acá,
¿ven? Aparece la referencia a A2 de la hoja 1 nomás. Entonces, bueno, ¿qué podría hacer si hice eso? Me sale acá esto, entonces me voy a la barra de fórmulas y ahí pongo más, y me voy a la hoja 2, hago clic en A2 y le doy Enter de nuevo. Sigo teniendo sumas parciales, ¿ven? Finalmente voy acá, pongo más, me voy a la hoja 3, selecciono A2 de la hoja 3 y le doy Enter. Y lo voy haciendo así como a pata, ¿sí? Son distintas formas de ir configurando una fórmula. O sea, yo puedo tener una fórmula acá y después modificarla, ¿sí? Ahora, bueno, tengo esa suma y capaz que quiero dividirla por 10. Pongo ahí en la barra de fórmulas, divido por 10, le doy Enter y va dividiendo, ¿sí? Esto en realidad hizo la división del último. Tengo que agrupar. Tendría que agrupar. En ese caso, así. Pero bueno, la idea acá es que puedo ir haciendo operaciones y referenciando celdas de la hoja donde estoy insertando la función, la fórmula, o de otras hojas. Hay una forma de sumar valores como lo que hicimos recién, siempre que los valores se encuentran en una misma celda entre las distintas hojas. Y esa forma es con la función suma también, nada más que como argumento, en vez de poner un rango, ponemos entre corchetes, perdón, entre comillas el asterisco. Cerramos el signo de admiración y la celda que queremos sumar, A2. A2. Esto quiere decir que sume la celda A2 de todas y cada una de las hojas del libro. ¿Sí? Ese es como un comodín, el asterisco. Entonces cuando le doy Enter, me sale la suma. ¿Sí? Y acá, fíjense que lo que hace es, si yo me voy a la barra de fórmulas, aparece que suma A2 desde la hoja 1 a la hoja 3, y después también A2 desde buscar B hasta la hoja relativa de absoluta, que son estas dos hojas que están acá. Que en realidad ahí no hay ningún valor en A2 y por eso no suma nada. Es una forma de sumar los valores de una única referencia de celda, pero que esté en distintas hojas. ¿Sí? En este caso la celda A2, pero de todas las hojas de este archivo. ¿Sí? Entre todas las hojas de este archivo. Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero... Profe, eso se hace con el asterisco. Con el asterisco, sí. Sí. A ver si lo pongo de nuevo. No, ya una vez que le doy Enter, se va el asterisco y aparece la referencia de manera explícita. Pero es así, suma, entre comillas va el asterisco, entre comillas, cierro el signo de admiración y la celda que quiero sumar, entre todas las hojas. ¿Sí? Esa es la forma de escribir ese argumento. Es una forma de sumar celdas entre distintas hojas nomás, si fuera el caso, ¿no? Que necesiten hacer algo así. Bien. Listo, gracias. Después, si yo quiero sumar elementos que están en celdas, pero en otro archivo, y para eso voy a utilizar la planilla que estamos usando para trabajar, que es esta, ¿no? Acá están abiertos los dos archivos. Siempre pueden poner archivos así en paralelo, tienen que tener abiertos los dos archivos, y si se van a la pestaña Vista, tiene este botoncito de organizar todo, que les permite organizar en ventanas, así como de manera más estructurada los archivos que tienen abiertos. Bueno, si yo quiero, acá esto lo voy a borrar, si yo quiero tener en este archivo, que es distinto al archivo donde está la planilla, quiero tener el total de la cantidad transportada en kilos que aparece en esta planilla, ¿sí? El total de esta columna, de todos los datos de esta columna, yo quiero que aparezca acá. Es otro archivo. ¿Sí?
¿Qué es lo que hay que hacer? Nada muy distinto de lo que venimos haciendo, porque la función es la misma, es suma, y lo distinto es que voy a ir, simplemente, es que voy a ir a buscar el rango de la suma, es decir, el conjunto de celdas sobre las que quiero sumar, lo voy a ir a buscar a este archivo, nada más, no hay otra cosa. Entonces pongo igual suma, o la función que quiero usar, en este caso es una suma, abro paréntesis, acá lo puedo ir a buscar así directamente a mano, o puedo abrir con f de x el rango, perdón, los argumentos, y acá en este primer argumento ir a buscar con esa flechita el rango, ¿sí? Es lo mismo, lo puedo hacer a mano o abriendo así como acabo de hacer los argumentos. Bien, entonces me vengo a buscar la cantidad transportada en este otro archivo, ¿sí? Lo tengo que tener abierto, por supuesto, para poder seleccionar los datos. Selecciono el primer envío y después, como siempre, como Control Shift o Control mayúscula, si tiene el teclado en inglés o español respectivamente, Control Shift y la flechita para abajo, selecciono todos esos datos de esa columna de cantidad transportada. Y le doy a aceptar. ¿Está? Nada más, es eso. Entonces me quedó una suma sobre valores que están en otro archivo. ¿Sí? Eso se puede hacer perfectamente. Lo interesante de esta opción es que yo puedo tener en un archivo como el resumen de los datos o indicadores que resulten de combinar datos que están desagregados en otro archivo. ¿Sí? Y cuando actualizo los datos, en este caso esta tablita, estos totales que están vinculados se actualizan automáticamente. Entonces supongamos que fíjense que acá yo tengo en este envío 238 kilos y el total es hasta acá 24,380. Si yo cambio ese total de 238 kilos, le pongo 0, al momento de poner Enter, este otro total también se modifica. Se actualiza automáticamente a partir de los valores que tengo acá. ¿Sí? Profe, ¿y si tenemos cerrado el otro Excel cuando estamos modificando el otro? ¿Se modifica igual? Cuando lo abras, se debería actualizar. Se debería, Listo. digo, porque por ahí puede que por alguna cuestión de configuración no lo esté haciendo, pero por defecto sí debería actualizarse. Sí. Profe, ¿qué pasa en el hipotético caso que cambies el nombre del archivo que llamaste los datos? Por ejemplo, le agregaste un número. Bien. Sí, tenés que actualizarlo porque probablemente te salte un error en este, donde vos tenés la fórmula, porque la fórmula, que era lo que iba a mencionar ahora, la fórmula acá queda, si empezamos desde atrás para adelante, queda primero el rango sobre el que estás sumando y ese rango pertenece a una hoja y esa hoja pertenece a un archivo. Y te sale el nombre del archivo y te sale el nombre de la hoja y te sale el rango. Entonces, si vos cambias el nombre del archivo o su ubicación, ¿sí? Cuando quiere ejecutar esto, ¿sí? Suponete que vos cambias el nombre del archivo este de la lista y lo llamás planilla 3 y le sacas todo lo demás, ¿no? Y queda planilla 3. Cuando vengas acá y lo quieras ejecutar, lo que está acá adentro de la celda es este nombre. Entonces no lo va a encontrar y te va a decir que hay un error. Lo mismo que si le cambias el nombre a la hoja esta, digamos, ¿sí? Así que sí, sirve mientras uno no tenga un sistema muy complejo y enredado de vinculaciones, porque uno cuando empieza a cambiar algún nombre o alguna ubicación empiezan a saltar los errores. ¿Mm? Pero es algo bastante útil. Bien, ¿alguna otra duda hasta ahí? A ver cómo estamos, son las 12. Bien. Quedan 3 minutos, Acá, se corta y retoma. bien. En el monto total, ¿sí? Es lo mismo, así que eso lo dejamos para que después lo puedan completar ustedes en todo caso, ¿sí?
pero va a ser exactamente es la misma operación, nada más que sobre la columna de montos de envío. Bien, seguimos. Funciones, vamos a pasar a la función contar sí. Como lo ven en el nombre de la función, esta ya es como que integra dos funciones que ya vimos. Vimos contar y vimos sí. Y esta función le integra las dos lógicas, por decirlo de alguna manera, combinadas. Entonces lo que va a hacer es contar desde un conjunto de celdas, desde un rango de celdas, las va a contar siempre y cuando el contenido de la celda cumpla con una determinada condición. Y para eso lo vamos a ver a través de un ejemplo. ¿Qué va a ser este ejercicio? Este ejercicio está también en la hojita de Excel, que ahora mostramos de nuevo. Sería el ejercicio este que aparece como 6. Que nos dice cuál es el destino al que menos envíos realizó la empresa. ¿Sí? Y antes de entrar a la función en sí, déjenme hacer un comentario respecto de lo que sería la interpretación de las preguntas. Ustedes van a ver que muchas veces en los ejercicios aparecen preguntas de este tipo. Entonces hay dos cuestiones. Por un lado, qué función o qué herramienta del software necesitamos usar para poder resolver. Eso por un lado, ¿sí? Por otro lado, antes de llegar a eso, tenemos que entender qué es lo que nos están preguntando, ¿sí? Tenemos que comprender la pregunta, hacernos una imagen de cómo resolver la pregunta, cómo llegar al resultado de la pregunta, y recién ahí, cuando sepa cómo voy a llegar, voy a poder entender qué necesito para llegar hasta eso. ¿Sí? Entonces, vamos a cortar ahora acá, volvemos a abrir la sesión y empezamos con el ejemplo este.